Invitamos entonces inicialmente a Liliana Calderón. Hola, Liliana. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. No es fácil tomar una decisión y venir a esta hora del día después de una jornada laboral y después de un descanso de fin de semana. El tema que nos compete en esta reunión es un tema de una amplia discusión, puesto que no solamente convergen unos comportamientos en una población, sino que también se manifiestan desde el desarrollo temprano y que nos deja pues como con todas las incógnitas de saber qué es lo que pasa en estos individuos cuando crecen o cuando estas manifestaciones se evidencian desde una infancia muy temprana. Para ello, yo me voy a centrar en el tema del lóbulo frontal y voy a empezar tratando sobre el lóbulo frontal y su desarrollo filogenético, un poco de historia, algunas definiciones, cómo el lóbulo frontal se relaciona también con todas estas funciones ejecutivas, neuropsicología en los lóbulos frontales relacionado con toda la parte de neuroanatomía. Debemos saber un poquito sobre eso para poder, digamos, entender qué pasa cuando hay alteraciones en estas regiones. Un panorama general sobre el desarrollo en la infancia y en la adolescencia y hacia el curso pues, de la adultez, para que finalmente terminemos con esas alteraciones del lóbulo frontal. Comenzamos entonces revisando un poco de lo que presenta esta región, que ha sido, digamos, en el desarrollo evolutivo de la especie humana, el más reciente. Su perfeccionamiento se relaciona con la necesidad de un control y de una coordinación de esos procesos cognitivos y de la conducta social que emergen pues, a través de todo este desarrollo evolutivo de la especie humana. La región frontal no es una región homogénea, esta es una región que tiene diferentes subregiones y que por lo tanto una alteración en cada una de esas subregiones van a determinar, digamos, síndromes o alteraciones muy diferentes. La importancia entonces de esta corteza frontal en las funciones intelectuales y la conducta social puede apreciarse al comparar el porcentaje de los animales que los animales poseen o en otras especies poseen, digamos, de la corteza. Es así como tenemos que se han, digamos, relacionado en los gatos, el 5% presenta, digamos, en la corteza frontal, 7% en los perros, en los chimpancés el 17% y en el humano el 30%. Ahí nosotros podemos ver que nos diferencia de esas otras, digamos, de esas otras especies. Además, que en esta región es donde nosotros integramos toda nuestra personalidad, nuestros pensamientos, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones para poder, digamos, desarrollarnos y evolucionar, digamos, con el transcurso de la vida. Funciona como una guía o un motor de mando para todo nuestro comportamiento durante pues, todo nuestro desarrollo de nuestra vida. Revisando un poquito de historia, conocemos pues, el famoso caso de Phineas Cage, un caso de una persona que tuvo un accidente laboral hacia allá en el año 1848. Como ustedes pueden observar, lo atravesó una barra de metal y atravesó y perforó su cerebro básicamente por el lado del lóbulo frontal izquierdo. Lo particular de este caso no es lo que le produjo en ese momento, sino que cuando él se recupera, no tiene, digamos, alteraciones, no se encuentran alteraciones en sus movimientos, en la parte sensorial, en el lenguaje, ni en su inteligencia, pero sí se observa
un deterioro bastante complejo en todo lo que refiere a su personalidad y a todos los comportamientos que allí en adelante él presenta, como por ejemplo una persona desinhibida, una persona muy impulsiva, era una persona que era un capataz y lideraba una cuadrilla, pero en ese momento, a partir del accidente, ya él no logra pues como ser organizado ni llevar a cabo, digamos, situaciones o acciones complejas. El deterioro de esta persona se fue dando y más o menos a los 13 años él muere. De aquí pues hubo digamos, un periodo de tiempo muy prolongado donde se desconocía qué era lo que pasaba en el rol pues de estos lóbulos frontales con, digamos, esa influencia negativa en todo lo que tenía que ver en su comportamiento. Hacia más o menos en el año 1934 encontramos a un neurólogo, Egas Moniz, quien, preocupado por sus pacientes que presentaban unos comportamientos altamente agresivos en unas patologías que en ese momento pues, se presentaba y era conocida como la esquizofrenia, intentaba pues, ayudar a estos pacientes y empezó a hacer unos experimentos. Al principio empezaba a hacer unos agujeros en el cráneo, tratando o intentando desconectar todas estas neuronas del lóbulo frontal con el resto del cerebro. Posteriormente, digamos que mejora su técnica y con una herramienta de un picahielo, parecido a un picahielo, introducía por la cuenca del ojo y intentaba pues también desconectar todas esas áreas. En ese momento estos procedimientos pues fueron un boom, de hecho él en 1949 le dan el premio Nobel de Fisiología y de Medicina, pero estos procedimientos eran bastante invasivos. Digamos, en el momento parecía que los pacientes mejoraban en estos comportamientos agresivos o violentos, sin embargo, todas estas personas, digamos, los familiares cercanos a los pacientes, ya empezaron a mirar que sus familiares luego de la intervención pues empezaban a tener empezaron a perder su identidad, su personalidad fue, digamos, tuvieron cambios en su personalidad y ya parecían como unos zombies, o sea, no tenían ya no tenían ningún comportamiento, o sea, había bajado o había disminuido ese comportamiento agresivo, pero ya estas personas no podían actuar por sí mismas. Aquí podemos observar cómo esta intervención se propagó a nivel mundial. Dos de estos médicos, el doctor Friedman y el doctor Watts, hicieron estos procedimientos que más adelante lo llamaron como lobotomía prefrontal y de alguna manera alrededor del mundo se hicieron más de 50 procedimientos, pero el 6% de estos pacientes morían en ese momento de la intervención. Aquí miramos el famoso caso de un niño de 14 años, que la madrastra lo lleva a que le hagan el procedimiento y bueno, porque presentaba conductas hiperactivas. El niño, digamos, dejó de tener esas conductas, pero hubo un deterioro en su, digamos, en su desarrollo de ahí en adelante. Vamos entonces, continuamos con algunas definiciones de esta relación que hay, pues que con frecuencia se relacionan los lóbulos frontales con las funciones ejecutivas, las cuales se encuentran dentro de un grupo que tiene más complejas, digamos, en el hombre, sobre todo porque permiten que el sujeto involucre con éxito unas conductas independientes, productivas y útiles por sí misma. Así que de esta manera se tiene en cuenta que estas funciones, que son complejas, van desde un control y programación motriz, un control de la atención y de la memoria, a unos componentes más, digamos, y complejos, que es la cognición social y la metacognición. De esta manera es como Lesac es el primero que acuña el nombre de funciones ejecutivas y para definirlo como la capacidad que están implicadas en la formulación de metas, en la planificación y en el proceso para llevar a cabo una conducta eficaz y creativa y socialmente aceptada. Asimismo, Luria
identificó 3 propiedades muy importantes, dentro de las cuales eran la programación, la regulación y el control, los cuales decía que planeaba, organizaba y controlaba la conducta humana. De esta manera también encontramos a Badeley, que ha trabajado mucho en la memoria de trabajo y habla de las funciones ejecutivas como la capacidad para mantener mentalmente una información específica mientras se realiza una actividad o se resuelve un problema. Finalmente traigo a Damasio, que con su teoría del marcador somático, la toma de decisiones, integra todo ese componente cognitivo, ese componente emocional con un sistema neuroanatómico para explicar todo ese procesamiento de emociones y la capacidad que tiene, digamos, el hombre de tomar esas decisiones con base en estados afectivos. Más adelante lo retomaré para cuando miremos estas alteraciones en el lóbulo frontal, cómo se presentan. Bueno, vamos a revisar un poquito entonces sobre neuroanatomía. Encontramos que esta región del lóbulo frontal, como decía al principio, no es una región homogénea, es una región que posee unas subregiones o, como en alguna literatura lo menciona, 3 circuitos importantes. Otros refieren, otros autores, que hay 4, pero me voy a basar en Ardila y Ostrowski, quienes plantean que existen 3 regiones importantes. Una de ellas, y cada una de estas se relacionan con unas funciones. Así que empezamos con la corteza dorsolateral, que estaría relacionada con todas estas capacidades de la función ejecutiva, la corteza orbitrofrontal, que refiere a la conducta social, y la corteza frontomedial, que refiere a la motivación. En cuanto a la corteza prefrontal dorsolateral, digamos que esto es una porción del lóbulo frontal que tiene unas funciones muy complejas, porque está aquí dado en la función como tal ejecutiva, de mando, de control, en la planeación, en la abstracción, en la memoria de trabajo, en la fluidez, en la solución de problemas complejos y en la generación de hipótesis, estrategias de trabajo y seriación y de secuenciación. Así que de esta manera, entonces, se relaciona además este circuito con procesos de mayor jerarquía, como son la jerarquía cognitiva, la metacognición y el automonitoreo. Y en los aspectos psicológicos, que es muy importante, con lo que nosotros relacionamos la cognición social, logrando una completa integración entre estas experiencias emocionales y todo lo que tiene que ver con los procesos cognitivos. Vemos digamos, la corteza orbitrofrontal, que hago énfasis en este circuito porque debido al daño o alteraciones es donde vamos a encontrar mayores efectos y alteraciones en estas conductas que después vamos a revisar, de comportamientos agresivos o violentos y que se presentan en estas personas que han sido con psicopatía. Participa en la regulación de las emociones, conductas afectivas y sociales, en la toma de decisiones de acuerdo a la teoría de Damasio y en el procesamiento de la información relacionada con la recompensa. ¿Qué quiere decir esto? Con la recompensa tanto positiva como negativa, o de saber nosotros cuáles son esos, si yo hago tengo una acción, si esa recompensa va a ser un castigo o va a ser un premio. También tenemos que la corteza orbitrofrontal se conecta, y más adelante voy a referir un poquito más en este aspecto, muy estrechamente con el sistema límbico. Aquí hay unas estructuras que están muy relacionadas desde los aspectos emocionales y que tiene que ver con todos estos estados afectivos. Finalmente, entonces, encontramos la corteza frontomedial, que está dada digamos, en funciones de inhibición, detección y solución de conflictos, regulación y esfuerzo atencional. Además de eso, hay una regulación de la agresión y de los estados motivacionales de acuerdo con Foster. Como lo había mencionado, en la corteza frontal, en este sentido, la corteza frontal está muy estrechamente ligada a todo el sistema límbico. Recordemos algunas estructuras como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo, la corteza cingulada, que son
que están encargadas o tienen unas funciones muy complejas en cuanto al procesamiento del miedo, en cuanto al aprendizaje y la memoria, y que cuando estas están alteradas refieren pues a diferentes, digamos, funciones que no pueden llegar pues, a ser adecuadas cuando el individuo presenta una lesión. Así como nosotros vemos, aquí vamos a referirnos en este momento a la toma de algunas neuroimágenes o estas tecnologías ya tan nuevas que son las neuroimágenes estructurales y funcionales, cuando se han realizado estudios en estas personas que han sido con comportamientos violentos o que tienen diagnóstico de psicopatía, ¿qué es lo que sucede en estos cerebros de estas personas? Se han realizado algunos estudios donde nos muestran que cuando se activan o cuando se pasan, digamos, o se presentan a estos individuos estímulos de miedo o con contenido desagradable, esta estructura, por ejemplo, de la amígdala no se activa. Y se ha encontrado también que la amígdala tiene un volumen muy inferior a lo que es la amígdala en los cerebros normales. Asimismo, la corteza orbitofrontal también, cuando se hacen todas estas, se presentan todos estos estímulos con contenido emocional o con contenido moral, estas regiones no se activan en estas personas que tienen altos niveles de psicopatía. Pero más adelante también voy a referir un poquito acerca de esto. Bueno. Voy a mostrarles aquí, digamos que es un panorama general de lo que es las conductas o de lo que es la relación que hay del lóbulo frontal con estas digamos, activaciones en las estructuras y se presentan en niveles pues, altos de comportamiento agresivo. Bueno, vamos a mirar un poco el desarrollo a nivel general, o sea, de cómo van evolucionando a través de la vida los lóbulos frontales. Para que este desarrollo sea adecuado, dice que se depende de múltiples factores. Uno de ellos es la maduración de los circuitos, que estas regiones vayan madurando de manera coherente, que esta maduración sea adecuada, pero que además todas estas interacciones también lo sean, que sean eficientes, pero que además también dependen de la naturaleza y la complejidad de la tarea cognitiva, la estimulación ambiental y los sistemas de neurotransmisores. Algunos estudios refieren que las funciones ejecutivas se van desarrollando o que están presentes desde los 0 meses hasta los 14 años. Otros estudios refieren que se presentan desde los 24 meses. Emergen también a los 6 años. Hay unos marcadores o cambios importantes de los 3 a los 6 años y otros estudios evidencian el desarrollo desde los 4 a los 13 años. Yo les voy a presentar aquí cómo desde los 0 años en adelante las funciones ejecutivas, de acuerdo a algunos estudios que se han realizado, se van evidenciando. ¿Qué pasa con los niños antes de los 3 años? Se habla de 2 componentes muy importantes que son el control inhibitorio y el uso de las reglas. Estos niños antes de los 3 años no son capaces de controlar estos procesos cognitivos. Estas respuestas emocionales o impulsivas y el uso de las reglas están muy limitadas. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y entonces nosotros cómo evidenciamos todas estas, digamos, este desarrollo. Así que les voy a presentar, les voy a mostrar unas tareas de Piaget que se llaman tareas de A, no B, que estas tareas pueden irse, digamos, evidenciando el niño cuando cumple antes del año, cuando va cumpliendo, digamos, del año hacia adelante, cómo se van desarrollando. Nosotros los podemos ir evidenciando cuando hacemos esta tarea. Así que les voy a mostrar este video, les voy a ir contando cómo se va desarrollando, cómo nosotros lo podemos evidenciar. Aquí tenemos una niña, no ha cumplido el año,
La evaluadora le muestra un objeto, le dice dónde lo coloca, le pasa al cajoncito y ella lo encuentra. Bueno, ella vuelve, la niña está pues contenta jugando con su objeto. La evaluadora dentro de un momento le pide nuevamente el objeto, le hace que ella observe dónde lo guarda y luego le pide que lo busque. Y ella llega y lo saca del lugar donde ella observa que lo esconde, ¿sí? Vuelve y lo hace. Le pide nuevamente el objeto. Hace que nuevamente, pero le cambia el lugar donde le esconde el objeto. Ella lo mira de todas maneras. Le pide que lo busque y ella va precisamente a buscarlo en el primer lugar, ¿cierto? Donde ella aprendió que allí lo había escondido por primera vez. O sea, esta es una tarea de aprendizaje y le es difícil ella poder inhibir esa respuesta automática o la respuesta aprendida y no busca en el lugar aunque ella lo observa. Estas son las tareas de A9. Hacia el año los niños tienen dificultades para aprender una nueva tarea, ¿cierto? La primera tarea, cuando la aprende está bien, pero se les dificulta mucho aprender una segunda tarea. Hacia el año, hacia los 15 meses, el niño ya ha desarrollado algo de la respuesta de ese control inhibitorio o de respuestas automáticas. Esto es básicamente las tareas de A9 de Piaget y que nosotros podemos realizar y evidenciarlo en los niños en su desarrollo pues, del lóbulo frontal. Así que hasta ahí. Pasando a una etapa un poco más adelante, entonces ya tenemos algunos elementos también importantes que se van presentando en el desarrollo, como es la flexibilidad cognitiva. Ya tienen acciones, los niños un poco más flexibles, ya tienen unos planeamientos o unos objetivos, unas metas muy corticas, a corto plazo, pero que se van dando. Ya entonces estamos hablando también de que estos niños tienen una información activa, lo que nosotros llamamos memoria de trabajo, y que les sirve a ellos para resolver ciertos problemas que se les presentan, muy pequeñitos, pero son capaces de resolverlos. Y ese control inhibitorio o esa capacidad para inhibir esas respuestas automáticas ya han mejorado o se han desarrollado mucho mejor. Así que de esta manera, entonces, los niños de 3 a 6 años en edad preescolar ya tienen mejor autocontrol, una autorregulación de la memoria y de la gratificación, que quiere decir que son niños que ya saben que si obtienen algo hay una recompensa, ya es una recompensa tanto positiva como negativa, pero que además también puede haber un castigo. Y sobre todo la toma de decisiones. Entonces vamos a tomar decisiones en cuanto a toda esta autorregulación y demora de gratificación, dependiendo también pues, de estas recompensas positivas y negativas. También se presenta la mentalización, aquí lo definen como esto que conocemos nosotros como teoría de la mente, que es la capacidad de mostrar empatía, lo que implica un conocimiento de estas emociones del otro. Podemos pensar en este momento que en esta edad del niño pues ya está socializando y ya está captando qué es lo que el otro me está pues como queriendo decir, ya está empezando a captar algunas señales pues en lo social. De acuerdo con Flores y Ostrowski, ellos han clasificado algunas etapas, resumiéndolas, qué es lo más importante de cada una de ellas. Por ejemplo, dice que en la niñez temprana hay una detección de selección de riesgos que tiene que ver con todas estas conductas de recompensa, de consecuencias positivas y negativas. Hay un mejor control inhibitorio, demora en la gratificación, entonces o quiero yo un premio inmediato menor o tengo, digamos, esa capacidad de esperar y recibir algo mejor. En la adolescencia pues se va dando toda esta interacción ya en lo social, ya los jóvenes pueden planear, fijarse metas,
ya son más flexibles, hay un procesamiento de riesgo-beneficio y ya en un poco la adolescencia más adulta ya entramos en unas operaciones un poco más complejas como es la teoría de la mente, la mentalización, la metacognición y la cognición social. Aquí vamos a ver un pequeño resumen de lo que sucede pues como en la niñez, la memoria de trabajo, el control inhibitorio y esa memoria de la gratificación que hemos estado hablando, que es un paradigma de conflicto. Y es donde el niño se ve en una situación de conflicto porque debe decidir si escoge una recompensa menor inmediata o si espera y recibe un premio mayor. También algunas conductas o unos componentes ya elaborados en la adolescencia como la planeación, la flexibilidad y el procesamiento de riesgo-beneficio. Finalmente, entonces, contarles un poquito a través de esta pregunta qué procesos y capacidades neuropsicológicas como consecuencias del daño prefrontal resultan afectados durante el desarrollo, teniendo en cuenta pues todo esto que hemos venido pues como hablando sobre cómo se presenta en el desarrollo, qué pasa si hay una alteración y cómo se manifiesta en nuestros comportamientos. Aquí vamos a ver que una alteración, una lesión que se presente a cualquier edad, ese va a tener unas repercusiones. Hay manifestaciones en la niñez temprana, hay manifestaciones en la adolescencia y bueno, se consolidan, digamos, en la adultez. De esta manera, entonces, debemos decir que para que se presenten todos este daño prefrontal o el daño frontal, depende pues cómo está en ese momento el desarrollo del niño, si se ha dado en qué fase, digamos, del crecimiento, en qué fase del desarrollo, si es perinatal, si es postnatal. Algunos estudios pues han determinado que en etapas muy tempranas, como es en el daño prefrontal, por ejemplo, este estudio que nos muestra un daño, una lesión prefrontal en 2 casos, dice, se presentó a los 16 meses de edad. En la infancia, estos niños presentaron alteraciones en la capacidad para aprender y desarrollar conductas adecuadas, digamos, durante esta primera etapa de su vida. En la adultez, haciendo un seguimiento, en la adultez presentaron conductas antisociales, robo, violencia, adicción, drogas y con frecuencia ingresaban a la cárcel. Asimismo, alteraciones en la regulación emocional, una conducta inadecuada, un comportamiento social y alteraciones en la toma de decisiones. Mire cómo estas repercusiones empiezan desde tan temprana edad. Bueno, aquí, sobre todo, nosotros tenemos que pensar que cuando nosotros sufrimos un accidente, digamos que la parte o la región anterior es la más vulnerable a tener alguna colisión o algún golpe y debido a esto pues también es la más vulnerable para presentar estas alteraciones. En otros estudios se ha visto que el daño prefrontal a los 7 años de edad, las consecuencias neuropsicológicas se manifiestan en la adolescencia en relación con la regulación emocional y con la conducta social. Les muestro aquí dos estudios donde se hicieron valoraciones en niños y adultos con daño, y este es específicamente en el área órbitofrontal, donde encontraron que tanto en niños como en adultos desarrollaron dificultades de regulación conductual y emocional, afectando su conducta social. Como ya les había mencionado, hay unas regiones pues, más vulnerables, en este caso la región anterior, que siempre está dado por una alteración o por un daño siempre causado por un trauma cráneoencefálico. Se han encontrado cambios conductuales como la desinhibición y la impulsividad y a raíz pues, de estas lesiones, asimismo como una relación muy fuerte en el compromiso frontal y un bajo desempeño neuropsicológico. Los casos con daño en el circuito órbitofrontal sugieren dificultades en el seguimiento de órdenes, control inhibitorio, mientras que en los casos con daños dorsolaterales presentan dificultades en todo el desempeño ejecutivo. Traigo a Damasio en este sentido porque él explica a través de su modelo del marcador somático
la conducta antisocial producida en la infancia por el daño prefrontal. Los niños con daño prefrontal, pero él dice específicamente en el área orbitofrontal, no aprenden estas personas de sus errores, no estiman las consecuencias negativas de sus actos, no detectan o anticipan situaciones de riesgo o de peligro y presentan dificultades para tomar decisiones. Una de las áreas también que les había presentado anteriormente son estas áreas de la región del cíngulo que explicarían las dificultades de regulación emocional en los procesos cognitivos y comportamentales y la conducta dirigida hacia objetivos y la motivación que se pueden observar en las psicopatías del desarrollo. Hasta aquí y voy a volver, digamos, a hacer énfasis en esto, donde las causas de una lesión o de una alteración que no solamente se van a dar por un accidente o porque sucedió algo a nivel de un golpe o un traumatismo cráneoencefálico, sino también por circunstancias que hayan sucedido, digamos, en su infancia o por la gestación, la madre haya consumido sustancias psicoactivas o haya tenido, como hayan sido alcohólicas o drogadictas. Entonces, hacer énfasis en que estos niños o estas personas no aprenden de sus errores, no estiman las consecuencias negativas de sus actos, como la probabilidad de castigo, y no pueden marcar estas conductas con sus estados afectivos particulares. De esta manera, quisiera pues concluir que de acuerdo con la literatura, en los 3 primeros años de vida emergen las capacidades básicas que posteriormente han de permitir habilidades necesarias para realizar tareas ejecutivas. Entonces ya no estamos pensando que no hay regulación en las primeras etapas de la vida, sino que estos se van desarrollando y depende pues también del momento, de lo que está sucediendo, del desarrollo del niño, para que estas alteraciones se vean menos graves o más graves. En la segunda mitad del primer año emergen formas simples de control inhibitorio, ya nosotros los estuvimos viendo y podemos evaluar. Hoy en día se puede revisar, evaluar cómo se están manifestando y cómo se está dando el desarrollo a través de ciertas pruebas. Alrededor del segundo año hay una mayor capacidad de mantenimiento y manipulación de la información en coordinación con la inhibición de respuestas que le permite al niño imponer un relativo control cognitivo sobre su conducta. Entre el tercero y quinto año se produce un importante desarrollo de estas habilidades cognitivas que constituyen el núcleo de las funciones ejecutivas, lo que permite al niño mantener, manipular y transformar información a fin de autorregular y adaptar su conducta hacia los cambios del entorno. El compromiso entonces en el daño frontal, en el desarrollo, depende de múltiples factores. El daño durante esta etapa prenatal tiene un impacto, y esto es muy importante, tiene un impacto más significativo que el daño o compromiso prenatal. A su vez, el daño en los primeros 5 años de vida tiene mayor impacto que en edades posteriores. Los niños con daño prefrontal no pueden aprender de sus errores, no estiman consecuencias negativas y no pueden anticipar situaciones de riesgos, no logran, digamos, leer las señales del otro ni las señales de peligro y tienen una marcada incapacidad para tomar decisiones. Finalmente, pues el daño prefrontal durante el desarrollo no solo afecta el área y los procesos que dependen de ella, sino toda la integración funcional entre diversos procesos cognitivos, emocionales, autorregulatorios, ejecutivos y metacognitivos. Este es el caso, este es un estudio que presenta un caso de una niña que a los 4 años sufre un accidente, un automóvil la arrolla y ella tiene un daño en la corteza prefrontal y al año ya se evidencia una conducta destructiva, cambios bruscos en el temperamento, agresiones físicas a otros niños. A medida que ella va creciendo, presenta características psicopatológicas como promiscuidad, abuso intermitente de sustancias, dificultades para mantener amistades, y 2 intentos de suicidio y fracaso laboral debido a todas las peleas que tiene con sus compañeros y esas relaciones inadecuadas con ellos. Cuando es valorada a la edad de 26 años, ya le habían quitado la custodia de un hijo debido a la negligencia o abuso infantil.
la resonancia magnética reveló el daño frontal extenso. Y finalmente, contarles que en estudios que está realizando Ostrowski en México, en toda esta población de cárcel de personas que tienen unos niveles altos de psicopatía y de agresiones y de, digamos, de conductas violentas, ¿qué es lo que pasa en la historia en las historias de vida de estas personas? O sea, no solamente por un trauma craneoencefálico, por algunas situaciones, digamos, biológicas que alteren digamos, la relación de este lóbulo con esos comportamientos, sino que también se está dando bajo factores de estrés, de situaciones de estrés, y dentro de estos también encontramos el abuso físico y el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil hace que a estos niños se les altere, digamos, estos comportamientos. Y en esta población, que han sido de más de 700 personas evaluadas, siempre han tenido este mismo factor. ¿Qué sucedió en la vida de estos niños o en la historia de estos niños, de estas personas, perdón, que tienen ahora estos comportamientos tan violentos y elevados niveles de psicopatía? Así que con esto termino para introducir el tema con Andrea sobre lo que es ya la psicopatía. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Tratando de darle un poquito de continuidad a lo que nos explicaba Liliana acerca del lóbulo frontal, pues quisimos hacerlas juntas precisamente para tratar un poco de entender el tema de la psicopatía desde un punto de vista de la neuropsicología forense, que también está teniendo un auge bien importante en los últimos años en todos los países, pero sobre todo, como decía Lili, en México, donde el grupo de investigación de la doctora Fey Ostrowski ha tratado de darnos como un poco de luz, si realmente la explicación está en el cerebro o dónde está o por qué estos personajes tienen comportamientos tan inexplicables y a veces tan brutales de entender. Bueno, alguna definición de psicopatía, hay muchas, pero pues esta de Keikleck de 1964, ya luego retomada por Hare y o por otros autores como Garrido, por ejemplo, donde lo que se trata de explicar es que la psicopatía sería una persona con CI normal, porque también hay un mito ahí, que tienen un CI más alto, que tienen un CI menor. Realmente lo que se ha encontrado es que son personas con un CI normal, lo que pasa es que tienen otro tipo de habilidades que los hacen ver un poco más suspicaces. Un CI entonces normal, pero de emociones empobrecidas. La idea de hacer las dos, la charla, es para que ustedes entiendan un poco por qué las emociones de ellos están empobrecidas, porque como decía Lili, el sistema límbico específicamente y la amígdala tienen una relación muy fuerte con la lectura de las emociones, y parece ser que la psicopatía no logran leer emociones, ellos no logran entender el dolor, el sufrimiento. Entonces hay una relación muy importante ahí con el tema de las emociones. Conducta irresponsable y motivaciones inadecuadas, lo que constituye un comportamiento muy confuso para médicos, psiquiatras, abogados. Digamos que cuando una persona comete un delito, uno entiende que comete un delito, que transgrede la ley, y hasta ahí pues tenemos una persona que tal vez tiene un comportamiento antisocial. Parte de lo que yo quiero contarles hoy es mi posición, porque hay autores que tienen otras posiciones, y yo estoy más con los autores que piensan que la psicopatía no es lo mismo que un trastorno antisocial. La psicopatía va más allá de un trastorno antisocial, ellos cometen otras cosas más extrañas, raras. Sin embargo, ustedes van a encontrar autores que dicen que es lo mismo, que no deberíamos diferenciarlas. Yo lo que creo es que va un poco más allá la psicopatía del trastorno antisocial. Aquí está la definición del Dr. Hare, que es
uno de los investigadores que más ha trabajado el tema de la psicopatía y que desarrolló la escala PCLR, que ya está validada en algunos países de Latinoamérica. En este momento la escala que mide psicopatía y que está validada y que tiene estudios más desarrollados es la escala de PCLR, para que la tengan en cuenta. Él dice que los psicópatas utilizan encanto superficial, manipulación, engaño, intimidación y violencia para controlar a otros y satisfacer sus propias necesidades egoístas. Carecen de conciencia y sentimientos hacia los demás, con sangre fría, cogen lo que quieren, hacen lo que les apetece, violando las normas y expectativas sociales sin más leve remordimiento, culpa o vergüenza. Una de las cosas más importantes que podemos encontrar es que el psicópata no siente culpa. Si siente culpa, tiene alguna posibilidad de ir a un tratamiento, pero si no siente culpa, ustedes se pueden imaginar que es tratar de hacerle terapia o tratar de cambiarlo. Trabajar con una persona que no siente culpa, pues es prácticamente imposible, que es otra de las discusiones importantes que se están dando en el momento, y es que hay autores de posición muy fuerte basados en estos estudios que piensan, que opinan que a la psicopatía no tiene tratamiento, ¿sí? Que no tiene sentido darle tratamiento a un psicópata si no va a cambiar, si va a salir a hacer lo mismo, si va a salir no se puede autorregular y no se va a poder controlar para hacer lo mismo. Esta es una gran diferencia también entre trastorno antisocial y psicopatía, porque si leemos los criterios del DSM con respecto a conducta antisocial, pues realmente no nos habla de ausencia de culpa, ni ausencia de empatía, ni ausencia de lectura de emociones, o sea que si estamos hablando de una persona antisocial, probablemente estamos hablando de una persona que solo transgredió la ley. No necesariamente todos los antisociales van a ser psicópatas desde ese punto de vista, ¿cierto? Entonces ahí es otra gran diferencia entre psicopatía y trastorno antisocial. Bueno, debido a que muchas de las características que son importantes para la inhibición de las conductas violentas y antisociales se encuentran seriamente disminuidas en los psicópatas. Hablamos entonces, como lo decía ahorita Liliana, ellos no tienen bien desarrollada o tienen problemas en el desarrollo de la empatía. ¿Cuál es la definición de empatía? Pues la capacidad de ponerse en el lugar del otro o de entender qué le pasa al otro. Parece ser que ellos tienen un gran problema con desarrollar la empatía. Si tenemos niños muy pequeños, ahorita vamos a ver un video chiquitico donde tratan de mostrar en el laboratorio experimentos con niños, porque es una habilidad que se desarrolla desde muy temprana edad. Parece ser que las personas que van a ser psicópatas o son psicópatas no desarrollan la capacidad de empatía. Son amables, son manipuladores, se relacionan con los demás, pero con otro objetivo, y es lograr un fin, pero no la empatía, ¿sí? Entonces también tienen capacidad para establecer vínculos profundos o adecuadas relaciones interpersonales. Como lo decía ahorita, lo hacen, pero con otros fines, porque pueden ser encantadores, pueden ser seductores, pueden ser buenas personas, ser presidentes de la Junta de Acción Comunal, hacer obras de caridad, pero porque quieren llegar a un fin, no porque realmente lo sientan o quieran tener buenas relaciones interpersonales. No tienen miedo al castigo. ¿Por qué? Porque no aprenden, ¿sí? Entonces un adolescente que ya tenga problemas de comportamiento, se le castiga, vuelve y lo hace, no le tiene miedo a que lo saquen del colegio. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad de aprender. Ellos no aprenden de las consecuencias y tampoco las logran medir muy bien. Como les decía ahorita, no sienten culpa, y eso es bien importante, sobre todo para nosotros los psicólogos, en términos de tratamiento. Ustedes pónganse un poquito a pensar qué pasa si tienen una persona con comportamiento psicopático o que haya cometido cosas extremas como las que ellos hacen, y que se lo sienten a uno ahí todos los días. Primero, pues no quiere; segundo, no le ve sentido;
Tercero, locus de control externo, todos tienen la culpa menos yo. Además, muchos de los psicópatas están relacionados con trastorno de personalidad narcisista. Sumado a que no siente culpa, pues lo que prácticamente está haciendo uno es perder el tiempo. Pero esa es una discusión que se está dando, ¿cierto? De qué hacemos con ellos, de qué vamos a hacer. Y en Colombia sí, ¿qué más? Porque ustedes saben que aquí en Colombia ni hay pena de muerte, ni hay cadena perpetua, por lo que tenemos un gran limbo y un gran problema de qué hacer con nuestros psicópatas. No sé si escucharon el caso hace poco del asesino de Monserrate. Bueno, ahí hay un gran ejemplo de un gran psicópata, claro que lo supera Garavito desde todo punto de vista, ¿no? Acaba de salir la noticia la semana pasada que al monstruo de Monserrate lo condenaron a 9 años. Y supongo que se va a manejar muy bien, que va a estudiar y que va a confesar, entonces adivinen más o menos cuánto va a pagar. Pongámosle un cálculo, 3 años, 4 años. Bueno, el otro ejemplo del limbo que tenemos penalmente con los psicópatas es, por ejemplo, Garavito, que es el ejemplo más de exportación que tenemos. Entonces, por ahí a veces en Facebook aparece que ya va a salir Garavito, ya va a salir libre. Lo que ha pasado con Garavito es que cada vez que se le va a cumplir una condena, se le abre otra investigación y así han tratado de tenerlo detenido en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar, porque no hay otra manera. Sin embargo, él es muy conocedor de la ley, tiene un abogado, obviamente, y él sabe que lo que está haciendo la ley colombiana pues está mal, porque en Colombia si tú matas 1 o matas 100, igual te procesan por un solo delito, la máxima condena es de 40 años, si confiesas te rebajan la mitad y si estudias también tienes un montón de beneficios y si te portas bien también, o sea que, bueno, ahí está el reto. Bueno, el grupo de Fey Ostrowski y sus colaboradores dice que para que se dé una personalidad psicopática debe haber la combinación de muchos factores, que también lo dijo Lili, y lo que estamos tratando de decir aquí es que la explicación no es solo neurológica. La explicación no es solo neurológica, aunque es una gran explicación, pero deben haber la combinación de una serie de factores para que se dé una personalidad psicopática. Por ejemplo, las características temperamentalmente heredadas son muy importantes y ya muchos autores desde antes hablaban de la importancia del temperamento en los niños, diferencia del funcionamiento en el funcionamiento cerebral, que fue todo lo que explicó Liliana. La ausencia de control y aprendizaje emocional es muy importante y se empieza a detectar desde muy temprana edad. Experiencias de abuso durante la infancia, definitivamente que las personas tengan una experiencia traumática a lo largo de su vida y sobre todo en la infancia es un factor de riesgo desde todo punto de vista, no solo para la psicopatía sino para otros trastornos también. Relación padre-hijo, aquí la teoría del apego, del vínculo, de que haya una relación entre alguien al que el niño tenga a quien apegarse, aprender, se sienta seguro, es supremamente importante. Predisposiciones biológicas, incluidas las genéticas, factores psicológicos, factores sociales y factores ambientales. Un ambiente hostil, la posibilidad, un padre alcohólico, todo este tipo de situaciones que son factores de riesgo, pues potencializan la posibilidad de que haya una personalidad psicopática. Hare nombra algunas características, pero yo quisiera, ahorita me devuelvo a detenerme en ellas y hablar un poquito más antes de otra discusión que se ha dado, porque también hay cierta confusión, pienso yo, con respecto a si son imputables o son inimputables los psicópatas. ¿Qué es inimputable? Porque veo muchos participantes muy jóvenes. Ser inimputable en Colombia
es una persona que no tiene la capacidad de asumir todo el peso de la ley porque en el momento en que cometió el delito no estaba bajo los síntomas de alguna enfermedad mental. Eso es ser inimputable. Ahí está la discusión, ¿no? ¿Ustedes creen que Garavito no entendía lo que hacía? ¿Qué opinan ustedes? Sí lo entendía, sí lo entendía, ¿cierto? Lo planeaba, lo entendía, nadie lo obligaba. Bueno, pues lo que tratamos de hacer con los peritajes o las evaluaciones psicológicas cuando tenemos personajes con características psicopáticas es tratar de explicar a los jueces y a los abogados que estas personas, aunque tienen una personalidad psicopática, entienden lo que hacen, tienen capacidad de planeación, no están desconectados de la realidad. Entonces, generalmente, desde el punto de vista de lo legal, lo psiquiátrico, estas personas, entre comillas, no son locos, ya que son capaces de distinguir claramente entre el bien y el mal, aunque a veces intenten simular un trastorno mental para evadir la ley, básicamente. No padecen de una desconexión de la realidad, tienen su capacidad volutiva y de comprensión intactas. Volutiva significa de voluntad. Entonces, cuando uno a veces evalúa a un personaje de estos, no, yo no sabía lo que hacía, algo me entró dentro de mí, no era yo, se me entró el diablo, se me entró un ser extraño, pero con anterioridad había comprado la arma, le había puesto una cita a la víctima. Entonces, en ese momento entra en duda todo esto que ellos dicen que no eran ellos, porque cuando se evidencia que eran capaces de planear, que entendían lo que hacían, se descarta definitivamente que estas personas no entienden lo que hacen. Las posibles disfunciones de su sistema nervioso no le impiden planificar los actos violentos en muchas ocasiones, ni conocer el alcance de sus consecuencias. Ellos están conscientes de lo que quieren hacer, por eso el psicópata se convierte en asesino serial, porque lo hace otra vez, tiene un mismo modus operandi, es decir, lo hace de la misma manera y por lo general sus víctimas tienen un mismo perfil. Entonces estamos hablando de personas que planean lo que hacen, saben lo que quieren hacer y además lo disfrutan, ¿no? Bueno, ahí cuando se quiere analizar personalidad psicopática, pues hay un grupo grande, primero es el área emocional, el área interpersonal y un estilo de vida. En su área emocional, pues son personas irritables, incapaces de establecer fuertes vínculos, carentes de empatía y sin culpa y sin remordimiento. En el área interpersonal, pues violan las normas sociales, tendencia a conductas violentas o agresivas, muy egocéntricos, habilidades para resolver problemas tienen pocas. Sin embargo, vuelvo y les reitero que ellos, para conseguir su fin, tratan de mostrarse como personas muy sociables. Estilo de vida, pues transgreden la norma, son impulsivos, irresponsables, inestables también. La integración de áreas cerebrales que relacionan la emoción, la cognición y la conducta son esenciales para la vida social adaptada. Liliana también hablaba de la importancia de que a temprana edad, como hacia los 5, 6 más o menos, se empieza a dar esa socialización, ¿cierto? Y lo que se espera es que sea adaptada. Pero estos personajes tienen problemas para integrar estas tres áreas y por lo tanto tienen muy malas relaciones interpersonales. Los psicópatas muestran deficiencias en la integración del mundo emocional con el razonamiento y la conducta. Es decir, estos tres, que en una persona normal tendrían un diálogo coordinado, en los psicópatas no. Están por un lado, la emoción por un lado, la conducta por el otro lado. Bueno, esta es la fotico que Lili ya les mostró, donde de alguna manera ya se empieza a tener sospechas que definitivamente el lóbulo frontal algo tiene que ver con el comportamiento y la personalidad de los seres humanos.
Bueno, esto también ya lo explicó Liliana, pero yo lo voy a volver a retomar un poco. ¿Qué áreas del cerebro entonces están comprometidas con la psicopatía? Pues el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el sistema límbico, la corteza prefrontal, el hipocampo. Básicamente son esas y bueno, ella ya explicó ese pedacito. Yo quiero hacer gran énfasis en la diferencia que les mencionaba ahorita entre trastorno antisocial y psicopatía. ¿Por qué? Porque uno no podría pensar que todas las personas que supongamos están en una cárcel porque transgredieron una norma son psicópatas, ¿cierto? Si nos fuéramos para allá y a todos les aplicáramos el PSLR, digamos que habría una muestra representativa de la psicopatía, pero no todos los que están en la cárcel serían psicópatas, porque el mero hecho de transgredir la ley no te hace psicópata, pero de pronto sí, la persona encajaría en un trastorno antisocial. Por eso yo pienso que el DSM se queda corto. Fíjense que en el DSM no está la psicopatía, porque va mucho más allá la psicopatía de un mero trastorno antisocial. En el trastorno antisocial, sin embargo, se habla en el DSM que ya hay unos indicadores en la infancia y en la adolescencia que nos pueden ir llevando a pensar que esta persona puede tener un trastorno antisocial. Se habla de que a temprana edad puede tener déficit de atención, hiperactividad, negativista desafiante, trastorno disocial y probablemente si el niño ha seguido ese espectro, no ha tenido intervención, hay un montón de factores de riesgo acompañándolo que no le ayudan mucho, probablemente va a terminar con un trastorno antisocial. Pero si a eso le sumamos una gran carga genética y de lo que hablaba Liliana ahorita, un compromiso del lóbulo frontal, probablemente ese trastorno antisocial va a pasar a ser una psicopatía. No es lo mismo comparar lo que hacen los psicópatas con los antisociales. Un psicópata tiene un ritual, como les decía yo ahorita, no se conforma solo con matar a una persona, sino que además luego hace cosas con esa persona, tiene un perfil de víctima determinado y hacen cosas que para la capacidad de entendimiento del resto de los seres humanos que somos normales, entre comillas, nos cuesta trabajo entender, ¿cierto? En ese momento ya ustedes saben que no están hablando de un trastorno antisocial, sino de una psicopatía más bien. Bueno, les quería resaltar un poco, bueno, voy a volver ahora sí a explicarles un poquito. Les decía que la persona que de pronto ha estudiado más el tema de la psicopatía, siendo muchos los autores, pero Hare es el que definitivamente hace la validación del instrumento que ahora se está usando, que es el PSLR, saca, creo que son 20 variables que se deben analizar y que definen el comportamiento psicópata. Entonces, cuando uno aplica la prueba, si la persona tiene todas o es positivo en todos estos ítems, es un psicópata, ¿sí? Ostrowski en México se ha encargado mucho como de aplicar este instrumento en población carcelaria, pero también en adolescentes y en niños en muchos casos. Y pues aquí también hay posiciones encontradas, pero ella en sus conclusiones ya dice que desde temprana edad se puede hablar de que ya hay niños psicópatas. Yo no estoy muy de acuerdo porque pienso que si estamos hablando de un niño, pues todavía no se ha madurado su cerebro totalmente, hay posibilidades de recuperarlo de muchas maneras, ¿cierto? Entonces, bueno, como ustedes pueden ver, es un tema que genera mucha controversia y que todavía está en investigación. Bueno, lo que dice Hare es que una de las más importantes variables es la ausencia de empatía, ausencia de miedo, ausencia de remordimiento o culpa. No sienten culpa, entonces uno les pregunta, bueno, ¿y usted por qué lo hizo? Y a veces le responden, ¿lo volvería a hacer? Pero la persona sufrió mucho. No, ya estaba muerto. O no sé si han visto el documental que le hizo Pirria Garavito, donde él dice, no, esos huesitos, realmente no, esos huesitos. ¿Por qué? Porque ellos también cosifican al ser humano, son cosas, no son seres humanos sino cosas.
y como no tiene la capacidad de leer el sufrimiento ni el dolor del otro, pues deshumanización de la víctima, lo que les decía ahorita, hay una cosificación de los seres humanos, no son seres humanos sino cosas para lograr un fin, un placer, un ritual. Distorsión de las consecuencias, entonces minimizan lo que hicieron o se justifican, la niña me buscó, la persona me buscó, o ya estaba viviendo en situación de calle, yo le hice un favor. Egocentrismo, muchísimo. Yo pienso que el trastorno antisocial y la psicopatía tienen un gran componente también del trastorno narcisista, donde ellos a veces se creen o dioses o personas con un don especial, entonces también creen que pueden hacerle o tienen el derecho de hacerle eso a los demás. Impulsividad, pero esta impulsividad está más relacionada, porque fíjense que ellos son planeadores. La impulsividad del psicopático está más relacionada con que no puede autocontrolarse para volver a hacerlo, pero son planeadores, ¿no? Inteligencia, ya hablamos de la inteligencia ahorita, que es un mito que tienen una inteligencia más alta. Yo pienso que lo que tienen es otras habilidades que los hacen ver un poco más suspicaces, pero realmente no hay evidencia que diga que tienen un CI más alto. Manipuladores, mucho, son de personalidades encantadoras, aunque tienen muy malas habilidades interpersonales, cuando quieren lograr algo, pues hacen su mayor esfuerzo, manipulan, encantan, entonces logran el fin. Y una necesidad muy grande de experimentar que están vivos. Entonces la vida se vuelve aburrida, la vida normal. Necesitan salir a hacer algo, volver a matar, volver a cometer lo que hacen, porque si no, no se sienten vivos. Bueno, voy a hacer un poquito de énfasis en la variable empatía o comportamiento prosocial. Algunos autores como Hare han asociado la psicopatía con deficiencias en la habilidad de poder comprender el estado emocional de otras personas, fallando entonces en la actitud de entendimiento y aceptación del otro. Los autores también señalan que el proceso de expresiones emocionales es fundamental para la socialización e interacción normal, y que uno de los factores que influye para que se presente este fenómeno tiene que ver con lesiones de la amígdala, lo que hace que se dificulte el reconocimiento de emociones negativas. Ellos tienen problemas para leer las emociones negativas, el sufrimiento, el dolor, la ira. Por lo tanto, pues hacen lo que hacen de la manera que hacen y de manera tan extrema. ¿Por qué hago énfasis en la empatía? Porque para las personas que trabajan con niños, adolescentes, bien importante trabajar el tema de la empatía, que seamos empáticos con los demás, que el niño que está teniendo comportamientos agresivos logre entender qué es ser empático, qué es ayudar al otro, qué es entender el otro, y ahí tenemos una gran labor nosotros, inclusive con los adultos también, ¿cierto? Bueno, un psicópata, diferenciándolo de una persona que ha vivido un trauma craneoencefálico, es que los psicópatas poseen un razonamiento lógico adecuado, pero carentes de criterios éticos. ¿Por qué? Porque tienen sus funciones intactas, tienen su capacidad de razonamiento que no se merma, pero sí la capacidad de poner en práctica decisiones apropiadas y razonables. Aunque en una persona que ha sufrido un trauma craneoencefálico vemos que hay cambios de comportamiento, que se comporta agresivo, no se vuelve un psicópata, ¿cierto? Si tenemos un paciente que ha tenido un accidente de tránsito y tuvo daño frontal, se va a poner agresivo, no inhibe comportamientos, no se logra socializar. Pero fíjense ustedes que el solo mero daño del lóbulo frontal no convierte a una persona en psicópata, tiene que combinarse otra serie de factores para que se dé el comportamiento psicopático. Eso es lo que quiero decir con... Bueno, yo les traje un pequeño videito donde vamos a ver uno de los experimentos de empatía, como para que ustedes se hagan una idea de hacia dónde estamos trabajando a partir de todo este
esfuerzo por entender la conducta psicopática. Hay mucha discusión, yo me quedo tranquila que ustedes tan siquiera se vayan con la idea clara que no es lo mismo trastorno antisocial que un psicópata y que los psicópatas no son inimputables, que les debe caer todo el peso de la ley porque saben lo que hacen, porque saben planear, porque tienen capacidad de decisión y porque logran diferenciar el bien del mal. We wanted to know what they might be. We give the children and their parents ice cream. Both have spoons, but the parents is bring to break. We know involved dads help children develop empathy, so we're looking for signs. Oh no, the spoon's broken. Looks pretty upset. Yeah, it's quite worried. Nathan takes a mouthful and immediately feels bad. And then it's Yeah. touching Yeah, his that's hand it. very much. And his tail is trying to comfort. Then Nathan stops eating and makes the ultimate sacrifice. Can I use my spoon? Oh, sweet. Next up is Paris. Oh no! What's happened? Brooke, what am I going to do? Use spoon. I haven't got any spoon. So he immediately looked quite concerned and has asked for help from someone else. Paris, You don't like that spoon? we haven't got another spoon, Angel. What are we going to do? He breaks it. I think he knew what she was hinting at there. Yes. And his reply to her said, well, you broke it. Yes. It's your fault. Yes, and he's putting his own spoon. Children need to see lots of empathy to develop it. Where there's only one parent, then it's harder for them to devote so much time because of stress and the strains of life and so on. And a lot of development of empathy seems to be about the amount of time that's spent on these issues with children. However much attention Alison lavishes on Paris, she can't be two people. Only when he finishes does Paris give Alison his spoon. Thank you very much. That's kind of you. This is Reuben Bayfield. When the spoon breaks, Reuben expects his dad to sort it out. But it's not going to fix it. Some of his social skills were actually very good, but what he wasn't doing was actually doing anything to his cost. Reuben is not very empathetic with his dad. Why not? Bueno, como se pueden dar ustedes cuenta, aquí es un experimento pequeño de la conducta prosocial que podemos desarrollar en nuestros niños, ¿no? Es un gran indicador, no necesariamente psicopatía, pero sí de niños que no tienen la capacidad de entender o ponerse en la posición del otro. O sea que ahí tenemos un gran trabajo para hacer con nuestros niños y adolescentes. Bueno, ay, no, espere. Ese no. Bueno, no sé si haya preguntas, ya es el momento de que nos hagan las preguntas. Felicitarlas por la exposición, es de mucho aprendizaje. Segundo, hablaban de diferencias entre trastorno antisocial y psicopatía, muy desde lo psicológico y desde el comportamiento, pero a nivel neurofisiológico y neuroanatómico, ¿qué nos dice la literatura sobre esta diferencia? Y también si puede haber algún tipo de comorbilidad. Qué pena, realmente no te había puesto cuidado a la
la psicopatía, pero muy a nivel comportamental y psicológico. ¿Qué nos dice la literatura en cuanto a la diferencia neurofisiológica y neuroanatómica de estos dos, no polos, sino de estos dos problemas como tan cercanos? Y si puede haber comorbilidad. Bueno, pues yo el tema de comorbilidad realmente no podría pues como decirte algo. En cuanto a nivel neuropsicológico, pues ya están establecidos, lo que yo les estaba mostrando ahora es que hay unos circuitos que están, digamos, especializados y que una lesión, una alteración en alguno de estos circuitos pues van a producir diferentes, digamos, alteraciones en el comportamiento. Cuando hablamos de una persona impulsiva, aquella que solamente comete un acto por un momento, digamos, de desinhibición comportamental, ahí podemos establecer algunas diferencias con estas otras personas que han sido, digamos, con comportamiento serial delictivo, que han cometido muchos asesinatos, ¿sí? Porque estas son las personas que planean, las personas que hacen un repertorio para cometer el acto. Entonces se creen que son, digamos, los más violentos. Sin embargo, aquel que hace y tiene un componente muy afectivo, que en el momento y solamente está en la cárcel por un solo acto o un asesinato y que allí en adelante no se ha cometido, digamos, ningún otro comportamiento delictivo. De hecho, los hay, ¿cierto? Y se les ha diagnosticado como personas pues antisociales o personas con psicopatía. Sí hay diferencias desde lo neurobiológico, lo que es un comportamiento impulsivo y que ha cometido un asesinato, y hay diferencias en las personas que planean y que son asesinos en serie. Eso de la neurobiología sí se conoce. Ahorita, por ejemplo, viene un proceso, digamos, de posconflicto, vienen una serie de eventos que tienen que ver sobre todo pues, con menores que todavía están en situaciones de vulnerabilidad, y además de eso ya pues como que tienen conductas que son psicopáticas o son antisociales, pues haciendo la diferenciación que dicen. No sé si dentro de la revisión que ustedes hicieron de la literatura o de lo que han trabajado, hay algún tratamiento, hay algún proceso, una rehabilitación que de pronto pueda ser exitosa, o que de pronto pueda ser un acercamiento, sobre todo pues que desde el área de la salud, desde la psicología, se pueda realizar una intervención. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero de pronto sería decir que no necesariamente todos los menores que están en el conflicto, siendo parte del conflicto en las filas, tienen comportamiento psicopático, ¿cierto? O antisocial. Hay que ver más bien, esa sería la primera parte. Desde ese punto de vista, si no son psicópatas, o si son psicópatas pero menores, vuelvo y les reitero mi posición, pero hay que hacer la gran diferenciación, ¿cierto? Pues se podría hacer tratamiento. Habría que ver si los que son psicópatas tendrían respuestas exitosas. Sin embargo, el sistema penal de adolescentes para Colombia desafortunadamente no tiene tratamientos especializados. Es decir, si un menor de edad está por abuso sexual, si otro está por homicidio, no se les ofrece tratamiento especializado. Entonces, simplemente van allí, reciben una sanción, se hacen programas de resocialización, pero no hay tratamiento especializado. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Mucho que hacer. Bueno, muchas gracias por la asistencia a este espacio. Los esperamos en otra ocasión. Y podrán ver luego en el canal YouTube de la universidad nuevamente la conferencia. Buenas noches. Gracias.